anónima. ¿Se puede ver, por favor? Habiliten su audio. ¿Se puede ver? ¿Me Sí, se comunican? puede. Puede ver, licenciado. Quedo tranquilo. Ya hay veces que la señal se baja y bueno, pero yo estoy retornando hoy o mañana a Santa Cruz. Así que ya vamos a tener una mejor señal. Bueno, como sabemos, la sociedad anónima dice antecedentes históricos de las sociedades anónimas. Esta es una de las sociedades más complejas que existen dentro de nuestra área profesional. ¿Por qué? Por el tamaño de la misma, los capitales que se manejan y sobre todo la legislación que la rige. Las anteriores sociedades que hemos observado nosotros, sociedades colectivas, sociedades comandatarias y SRL, como ustedes recuerdan, tenían 15, 20 artículos. Esta sociedad casi tiene 200 y lo vamos a ver. La mayoría de los tratadistas no pueden precisar el origen histórico de las sociedades anónimas. Algunos consideran que ya existió en la antigua Roma. Otros lo remontan a la Edad Media, como el establecimiento de montes de piedad, que eran entendidas que se encargaban de otorgar crédito para que querían dinero para subvenir sus necesidades. Vamos a habilitar a sus compañeros, van a disculpar, me sale todo el tiempo. Fue en el siglo XVII donde las sociedades anónimas alcanzan un gran incremento implementándose, ¿no?, la emisión de acciones que comprendían a un gran número de personas que daban su dinero para formar un fondo común que sirviera para grandes empresas. Los accionistas podrían o no tomar parte de las labores de la compañía. Le respondían a cada uno de lo aportado. Fíjense que aquí ya empieza a hablarse sobre acciones que dentro de las grandes empresas de ese momento del siglo XVII se dividían el capital en acciones donde cada uno aportaba y estaba en función a el monto que aportaba sus utilidades, ¿no? Dice, respondían cada uno de lo aportado, recibiendo como utilidad la ganancia de la sociedad en proporción a sus aportes. Vamos a seguir leyendo porque si no, no terminamos nunca. Aspectos generales. Las sociedades anónimas, el capital está representado por acciones. Eso es importante entender. Hasta la anterior clase veíamos que en la SRL el capital estaba dividido en cuotas de capital. Si ustedes recuerdan, siempre dijimos, las SRL se dividen en cuotas de capital y las sociedades anónimas se dividen en acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que haya suscrito. La sociedad llevará una denominación referida al objeto principal de su giro y seguirá las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. El capital en esta sociedad puede tener 3 conceptualizaciones diferentes y eso es importante entender. Muchas veces no logramos entender la diferencia entre cada uno. Y es importante porque ustedes van a escuchar en la ley cuando leamos dentro de unos minutos 3 terminologías importantes: capital autorizado, capital suscrito y capital. Estos son distintos, pero fíjense, pertenecen al mismo capital, pero en 3 etapas que puede tener el capital. El capital puede estar autorizado, el capital puede estar suscrito y el capital puede estar pagado. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Bueno, es el monto total del capital legalmente, ¿no?, de constituirse la sociedad y que debe encontrarse claramente especificado en las escrituras de constitución, así como también en los estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Van a disculpar, voy a admitir a sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el capital autorizado es el capital que todos ustedes, jóvenes, se comprometen a tener por la empresa. Es un compromiso, es un compromiso. Por eso el capital autorizado es que ustedes autorizan tener este capital. Es el monto total de capital legalmente a constituirse en la sociedad anónima y debe encontrarse claramente especificado en la escritura de constitución. Es el compromiso que ustedes hacen de tener, un ejemplo, un capital autorizado de 1 millón de bolivianos o 1 millón de dólares. Eso es un capital que ustedes se comprometen. Ahora, ¿cuál es la diferencia de capital suscrito?
del capital autorizado se pasa al suscrito, es otra etapa. Es el monto del capital autorizado que ha sido comprometido en ser pagado por los suscriptores de acciones de capital. Dicho compromiso debe estar respaldado por un contrato de suscripción. ¿Qué es esto? Una vez ustedes, como futuros accionistas o auditores, se comprometen a tener una empresa de 1 millón, es un compromiso. Entonces, ¿vamos a tener una empresa de 1 millón? Sí. Ese es el capital autorizado. Ahora, ¿cómo se va a distribuir? Ese es otro cantar. Fíjense qué nos dice que el capital suscrito es el monto del capital autorizado. Quiere decir que, ejemplo, Villagómez va a tener, voy a ver los nombres, Villagómez va a tener el 20%, Pérez va a tener el 30%, ¿no? Flores va a tener el 15%, y así, es la distribución. Y capital autorizado es donde todos nos comprometemos a tener y está escrito en la Constitución. El capital suscrito es la distribución, sin importar si está pagado o no, es distribuir, quiere decir. Es el monto del capital autorizado que ha sido comprometido en ser pagado. Entonces, el suscrito no quiere decir que está pagado, está distribuido, comprometido por los suscriptores de acciones del capital. Dicho compromiso debe estar respaldado por un contrato de suscripción. Es decir, firma un contrato de que se hace acreedor de las acciones que han sido salidas del capital autorizado. Ahora, la otra fase que nos habla del capital suscrito es el capital pagado. El capital pagado, ¿qué quiere decir? Es el monto del capital que ha sido pagado por los suscriptores de acción. También constituye el capital pagado el monto de las acciones vendidas sin suscripción previa. Es el monto del capital que ha sido pagado, es decir, lo que suscribió Villagómez lo paga, ¿ya? Lo que suscribió Pérez lo paga. Por los suscriptores de acciones también constituye el capital pagado el monto de las acciones vendidas sin suscripción previa. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda sobre estos tres tipos de capitales, por favor? ¿Consultas? ¿No hay dudas? Bueno, continuamos, porque esto es importantísimo para el avance de más adelante y de los ejercicios, a lo menos. Continuamos. Una acción con respecto al capital de las sociedades anónimas representa una alícuota del capital autorizado. Y respecto a la tenencia de la acción, es un título valor que representa la inversión de una persona en capital de una sociedad anónima. Eso es una acción. Pero lo vamos a ver mucho mejor analizando el Código de Comercio en el capítulo 5 que habla sobre las sociedades anónimas, en la sección 1 que habla de disposiciones generales. En el artículo 217, que apertura este tipo de sociedad, nos dice que la sociedad anónima, el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que se hayan suscrito. Eso es importante. Artículo 218, denominación. La sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida por las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. La denominación debe ser diferente de cualquier otra existente. Artículo 219. Forma de constitución. Existen dos. La sociedad anónima puede constituirse por acto único por los fundadores, esta es la primera, o mediante suscripción pública de acción. Es decir, no se olviden, toda sociedad anónima tiene dos formas de constituirse: por acto único por los fundadores o mediante suscripción pública por acción. Y vamos a ver cuál es la diferencia de ambos. Bueno, artículo 220 habla bien claro sobre los requisitos para la constitución por acto único. Para constituir una sociedad anónima por acto único, la escritura de constitución debe contener, además de lo señalado en el artículo 123, los siguientes requisitos. Fíjense, requisito por acto
único, es decir, donde constituyen los socios para crear la empresa. Que la integren 3 accionistas por lo menos, es decir, que existan sí o sí 3 accionistas por lo menos. Es decir, que el capital autorizado esté suscrito y pagado, si corresponde, por 3 accionistas. Aquí va el otro requisito, que el capital social, ¿no? Que esto es el capital social, que ya ustedes lo conocen como el capital autorizado, se haya suscrito en su totalidad, el cual no puede ser menor al 50% del capital autorizado. ¿Qué quiere decir? Que el capital social se haya suscrito en su totalidad, en el cual no puede ser menor, ¿no?, al 50% del capital autorizado. Sí o sí, el capital autorizado debe estar suscrito, es decir, distribuido, que este capital que no hemos comprometido todo, debe estar distribuido por lo menos el 50% para poder comenzar. A los efectos de este capital social y capital suscrito tienen el mismo significado. Que cada acción suscrita, es decir, que el capital suscrito se haya pagado por lo menos 25% de su valor al momento de celebrarse el contrato constitutivo. ¿Qué quiere decir? Que del capital autorizado se hayan suscrito el 50% de las acciones y de las acciones suscritas se hayan pagado el 25%, ¿no?, de dichas acciones. Y cuarto requisito es que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda, alguna consulta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay? Continuamos. Aportaciones en dinero. Los accionistas fundadores abrirán una cuenta corriente en el banco a nombre de la sociedad en forma que depositarán en ella sus aportes en dinero. Con cargo a esta cuenta pueden realizarse los gastos de constitución según se establezcan, ¿no?, la escritura. Es decir, los aportes de dinero sí o sí tienen que llevarse a una entidad financiera. Aquí dice, los accionistas fundadores abrirán una cuenta corriente en el banco. En las sociedades anónimas no podemos comenzar, ¿ya?, con una cuenta caja, porque fíjense, en el balance muchas veces podemos poner caja, luego aportan bienes, luego activo fijo, contra patrimonio, ¿sí o no?, para hacer un balance inicial. Pero ¿qué pasa en la sociedad anónima? No puede venir la cuenta caja, porque el artículo 221 establece bien claro que los accionistas fundadores abrirán una cuenta corriente en el banco a nombre de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando ustedes, auditores, vean un balance de una sociedad anónima, cuando aperturen su empresa con cuenta caja, ya es objeto de observación, porque no cumple el artículo 221 de la sociedad anónima, que establece que ese tipo de sociedades deben todo el dinero ser depositado a su cuenta corriente. Artículo 222. Constitución por suscripción pública. Ya vimos la primera, que era cuando se juntaban 3 o más socios para crear la sociedad. Este es otro tipo de constitución. La primera es por acto y la segunda es por constitución por suscripción. Si la constitución de la sociedad anónima fuera por suscripción pública, los promotores deben formular un programa de fundación suscrito por los mismos, que se someterá a la aprobación de la Dirección de Sociedades por Acciones, que debe contener. Aquí es cuando empieza la sociedad y personas que están constituyendo necesitan suscribir a nuevos socios. ¿Qué quiere decir? Traer nuevos socios. Y es por eso que publican en un periodo, en un periódico de circulación, invitan
a inversionistas a invertir en su empresa. ¿Qué debe contener? No, el nombre, estado civil y nacionalidad y domicilio de los promotores, que son obviamente los que están promoviendo la empresa, ¿no? Y valor de las acciones emitir, número de accionistas correspondiente de acciones a los promotores, proyecto de estatuto, venta o beneficios actuales de los promotores, bueno, y todos estos datos que corresponden a la suscripción. También debe haber una versión del programa para ofrecer al público en suscripciones por acciones. Para ofrecer al público la suscripción de acciones debe obtenerse de la Dirección de Sociedades Anónimas previo el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. La aprobación de un programa de fundación y autorización para su publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe tramitar ante la Dirección de Sociedades por Acciones, ¿no? El cumplimiento de un programa de fundación y autorización para la publicación y publicidad de nuestra empresa para que la gente invierta en la misma, ¿no? De qué se trata la empresa, qué se va a desarrollar, cuál es su rubro, cuál es su objeto. También se tiene que ver cómo está el mercado, con qué máquina vamos a contar, es decir, mostrar parte interna de la sociedad que se quiere tener. Bueno, esto lo vamos a obviar porque si no, no vamos a terminar nunca. Artículo 225. Jóvenes, esta sociedad es muy larga y por eso yo me voy a saltar algunos artículos, pero no quiere decir que si yo no los leo, no entran al examen. Igual entran al examen, pero háganme el favor de leerlo porque si no será muy difícil, ¿no? Muy difícil entender todo. Artículo 225. Depósito de suscripción en dinero. Los aportes en dinero deben ser depositados al banco designado para recibir la suscripción. Ya eso ya sabemos, nos lo habían leído en el anterior artículo 221. Aportes de bienes y fideicomiso. Esto es muy interesante. El artículo 226 nos habla sobre qué debemos hacer con los aportes de bienes, porque con los de dinero está interesante. El dinero lo depositamos al banco, no hay caja, al banco. ¿No? Pero, ¿qué hacemos con los aportes de bienes? ¿Por qué? Fíjense por qué es tan cuidadosa esta sociedad. Porque si ustedes recuerdan, la sociedad SRL, ¿cuántos socios mínimos tiene? A ver, habilite su micrófono. ¿Quién recuerda? ¿Cuántos socios mínimos? De 2 a 25. De 2 a 25 es carísimo. De 2 a 25, que es controlable ese número, como dice la compañera, es controlable. Uno llega a conocerse a 25 personas que pertenecen a una sociedad, llega a conocer. Pero en una sociedad anónima, como su nombre lo dice, anónima, pueden haber 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1000, 2000, 10,000 socios, 20,000, 100,000 socios. ¿Será que podemos conocer a todos los socios de la sociedad? No, no lo vamos a lograr conocer. E inclusive algunos accionistas no quieren ser conocidos. No quieren que nadie sepa quién es. ¿Ya? Entonces, este tipo de sociedad es para aquella persona que tiene dinero. Y hay dos formas. Socios nominativos, ya que lo vamos a leer más un rato, que son los que les gusta que la gente lo conozca, y otros socios que son al portador, otras acciones, que nadie va a saber quién es dueño y quién es propietario de ese pedazo de capital. Nadie. Entonces, en ese sentido, como aquí puede haber 10,000, 20,000, 100,000 socios, 1,000,000 de socios, entonces, ¿cómo se actúa? ¿A quién le damos? Aquí lo frío. Van a disculpar. ¿Se acordaron? Entonces, como hay tantos socios y uno no sabe a quién entregar la documentación, el banco actúa como fideicomisario. Los aportes de bienes que no fueran en dinero se integrarán a la sociedad una vez constituida esta. Entre tanto, serán entregados en fideicomiso al banco. Es decir, en las sociedades colectivas, comanditarias y SRL, por lo general se conoce a los socios, a lo menos en la colectiva y comanditaria, porque son vínculos familiares, son sociedades de personas.
Pero en una sociedad anónima, que no es una sociedad de personas, que es una sociedad de capital, no se logra conocer a todos. Y al no lograr conocer a todos, desconfías de todo. En ese sentido, obviamente, la desconfianza es muy grande y el único agente de confianza que creo que tenemos todos es el banco, porque se ha ganado la confianza de todos nosotros. En ese sentido, el banco actúa de fideicomisario. ¿Qué quiere decir esto? De agente de retención y de custodia. Los que han logrado ir al banco, a Bóveda alguna vez, ¿no? Tal vez todos han ido al banco, pero no han ido a Bóveda, que es muy distinto a los cajeros y han bajado al sector Bóveda o subido, dependiendo del banco. Han visto que hay como unos casilleros en Bóveda, como unos casilleros, como roperos grandes, pero divididos en casilleros. Y ahí en cada casillero, por lo general, las empresas alquilan ese espacio del casillero para actuar, ¿no? El banco como fideicomisario de los títulos, ¿no? De los títulos que corresponden a los aportes de bienes que realizan los accionistas para constituir en esa sociedad. Y el banco lo retiene y son entregados, ¿no? Para su custodia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. Entonces los aportes de bienes son guardados también por el banco. Lisa, buen día. Disculpe, ¿a quién se le entrega? Al banco. Al banco va a actuar como fideicomisario. Se abre una cuenta, se alquila un espacio y el banco va a ser el tenedor. ¿El banco a quién se lo puede entregar? ¿Quién puede ir a la junta de accionistas? Después, ahorita vamos a leer a la junta de accionistas que se cree. Una vez se crea la junta de accionistas, ¿no? Y se crea un directorio, ese directorio va a tener, ¿no? El manejo del mismo. No todos los accionistas, solo la junta, pero previa elección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consultas? No, continúa. Artículo 229. Convocatoria a Junta General. Una vez suscrito el capital requerido en el programa, los promotores convocarán a la Junta General constitutiva que se celebrará con la presencia del representante del banco interviniente. ¿Por qué? Porque el representante del banco interviniente, fíjense que en las anteriores sociedades, en las colectivas, comanditarias, SBL, para celebrar una junta general, cuando leíamos, no era necesario que esté un representante del banco. Aquí sí. ¿Por qué? Porque el representante del banco actúa como fideicomisario, agente de retención, ¿no? De la documentación correspondiente ¿a qué? A todos los bienes que han aportado los socios. La presencia del funcionario de dirección de sociedades por acciones que fiscalice que todo lo que se está desarrollando está de acorde a lo que dice el Código de Comercio, ¿no? Y también funda empresa. Y la concurrencia de por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Bueno, en el artículo 230 nos habla sobre las atribuciones de la Junta General Constitutiva. Y esto uno lo puede leer, pero vamos a leer las más importantes, ¿no? Aprobar la existencia de los depósitos efectuados en dinero y de las aportaciones. ¿Qué quiere decir? Que uno se siente, ¿no? Y verifique que si Pedro dijo que aportó vehículo, que estén los papeles a nombre de la sociedad, ¿no? De ese vehículo. Que si María dijo que aportó una retroexcavadora, que estén los nombres de los papeles de la retroexcavadora a nombre de la sociedad anónima. Es decir, vamos a verificar en esta junta con la existencia de los socios, con la existencia del director de las sociedades anónimas y con la existencia del banco, porque el banco tiene que traer esa documentación. Un agente del banco va a ir a la reunión
para comprobar la existencia de los depósitos en dinero y de las aportaciones. Una vez uno aporta en dinero, no hay problema porque eso es fácil de valorar. No se olviden, joven, si se corta, volvemos a entrar al mismo link. Aprobar la valoración de los bienes aportados en especie. ¿Por qué esto es importante? La valoración, fíjense, de los bienes aportados en especie. O determinar la realización de una nueva evaluación por perito. Los suscriptores de cuyas aportaciones se trate no tendrán derecho a voto hasta que se defina la valoración. Ejemplo, muchas veces cuando uno tiene un bien, lo atesora, pero también entra la parte subjetiva, que uno muchas veces le da un determinado valor a un bien y lo sobreestima. Ejemplo, uno mira su auto y dice, pucha, mi auto vale $15,000. Vale 15, 16 ya. Viene otro y dice, pucha, tu carcacha no está en 12. Y ahí entra el debate. Ahí entra el debate. ¿En qué precio o qué valor yo como auditor voy a asignarle a ese bien? ¿No? A ese bien. Aquí se aplica un análisis de una nueva evaluación de peritos para asignarle el valor. Aquí se hace un peritaje, porque muchas veces algunos socios dicen, pucha, tu auto, no, pues ¿cómo vas a decir que vale 16,000? Esa carcacha vale 10 o 9, o esa maquinaria ya no sirve, no la recibamos. Entonces ahí los socios confrontan a otros socios para salvaguardar sí o sí, ¿no? La determinación adecuada y razonable del valor que se le va a asignar a alguien. Aquí, cuando analizamos, se pueden hacer valuaciones a los activos fijos que ya aprendimos nosotros en contador y ustedes resumieron la norma de, ¿no?, revalúos técnicos. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda? ¿Preguntas? No, listo. ¿No? Aprobar o rechazar las gestiones y los gastos efectuados por los promotores, ¿no? Aprobar y modificar las ventajas y beneficios de los promotores que hubieran reservado. Y así sucesivamente. Artículo 231. Es larguísimo esto, por eso me salto harto. A los efectos del artículo anterior, cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones hayan suscrito y pagado. Es decir, acciones suscritas y estuvieran pagadas. El anticipo que le corresponde. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los suscriptores presentes que representen no menos de la tercera parte del capital suscrito con derecho a voto, sin lugar a estipulaciones, ¿no?, distintas. ¿Qué se considera un socio fundador? Son fundadores de la sociedad anónima ¿quiénes? Las personas que otorguen, ¿no?, la escritura de constitución de la sociedad cuando se efectúe el acto único. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que crean la empresa desde el inicio se lo denominan fundadores. ¿Y por qué es bueno denominarse fundadores? Porque hay beneficios. Sí, hay beneficios más altos. Los segundos que pueden llamarse, esto es por acto único. Y ahora, cuando se hace por suscripción pública, en la formación por suscripción pública, los que firmen el programa, que ya hablamos sobre el programa hace unos minutos atrás. Entonces, todas personas que firmen el programa de cómo está desarrollando, cómo se va a desarrollar la empresa, cuál es su objetivo, cuál es su razón social, cuál es la oferta y demanda que han analizado para el mercado, de un programa de análisis para los inversionistas, y los que firmen este programa de suscripción pública serán denominados socios fundadores. Vamos a seguir leyendo. Responsabilidad de los fundadores. Los fundadores responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas para la constitución y formación de la sociedad. Fíjense que aquí, cuando ustedes siempre saben y analizan una sociedad anónima,
por lo general, ustedes dicen es una sociedad anónima y su responsabilidad es limitada. Por lo general uno dice, su responsabilidad es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque solamente está limitada hasta el monto de sus aportaciones. Pero esto al ser una sociedad anónima y usted al ser un socio fundador, al inicio los fundadores responden ilimitadamente. Por eso hay un riesgo de ser socio fundador. Y solidariamente por las obligaciones contraídas para la constitución y formación de la sociedad, inclusive de los gastos y comisiones de los bancos fideicomisarios, aún en el caso de haber fracasado el programa. Constituida la sociedad, esta asume las obligaciones contraídas legítimamente por los fundadores y reembolsándole los gastos efectuados previa aprobación de la Junta General. ¿Qué quiere decir? Que estos socios fundadores, como están comenzando la sociedad, al inicio su responsabilidad es ilimitada y solidaria por las obligaciones contraídas. Es decir, ellos se endeudan y no crean la empresa, ellos mismos pierden su plata. Eso quiere decir. Si ellos crean, son 5 o 6 personas que invierten en la constitución, pagan a un contador, pagan a un abogado, pagan a un notario para que les cree la empresa, a un publicista para que vaya haciendo la publicidad, les cree el logo, todo eso, y invierten dinero, ese dinero, si no llega a ponerse en puesta en marcha la sociedad, su responsabilidad es ilimitada, pierden todo lo que han puesto. Pero si una vez funciona la sociedad, fíjense, constituida la sociedad, esta asume las obligaciones contraídas legalmente por los fundadores, reembolsándole, se les va a devolver los gastos efectuados previa aprobación por los demás socios en la Junta General. Bueno, eso es parte de los riesgos de ser un socio fundador, ¿no? Ahora, beneficios para los promotores y fundadores. Los promotores y fundadores no pueden recibir ningún beneficio que disminuya el capital social, eso está claro. Ningún beneficio que vaya a disminuir el capital social. Cualquier pacto, lo contrario, es nulo. La retribución que se conceda a los promotores y fundadores de las sociedades, ¿no? De las sociedades son los siguientes. De las utilidades anuales no excederán en ningún caso del 10%. Aquí está clarísimo, fíjense. La retribución que conceda a los promotores y fundadores de las utilidades anuales no excederá en ningún caso del 10%, ni podrá extenderse por más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Aquí es clarísimo. Esto nos permite conocer que estos socios fundadores, promotores, podrán tener hasta un máximo adicional de las utilidades que ha existido de un 10%, pero ese beneficio no es de por vida, sino podrá tener un máximo de 10 años para que esos socios se beneficien. Obviamente, ¿por qué se benefician? Primero, porque tuvieron la idea. Segundo, porque asumieron los riesgos en los costos, ¿no? Al principio era una responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir? Si perdían todo su dinero ellos por intentar constituir una sociedad anónima. Pero este beneficio, que no puede exceder más del 10%, tampoco puede durar más de 10 años. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Consultas, jóvenes? Lisan, el 10% ¿Sí? aparte del capital, lo que reciben. Ellos van a recibir, ellos aportan su dinero y eso se denomina capital. Pero, fíjense que aquí dice, la retribución se conceda a los promotores y fundadores de las utilidades anuales, no podrá en ningún caso, ¿no?, exceder de 10% de las utilidades. Quiere decir que ellos pueden agarrar y del 100% de las utilidades separar un 10% para ellos, ¿no? Y el otro 90% que queda se lo van a distribuir entre los demás más ellos. Es decir, hasta si ellos deciden y los registran eso en el acta de constitución, porque esto se tiene que escribir previamente en el acta de constitución. Y yo, si soy un nuevo inversionista, voy a leer, aquí los socios
fundadores dicen que ellos van a separar su 10% de todas las utilidades y se lo van a distribuir. Ok, yo lo leo. ¿Acepto? Ok, acepto entrar. Ok, no hay problema. Reconozco que ellos arriesgaron. El avance. Hablábamos sobre que se puede obtener hasta el 10% de las utilidades adicionales, pero no podrá exceder un plazo de 10. Como veíamos hablar. Luego vamos a ver. Dice una consulta. Ahí el 10% se lo distribuye, por ejemplo, si son 4 socios al inicio, ese 10% se lo divide entre los 4 o 10% para cada uno. No, ese 10%, si le pone 10% para cada uno y son 4, son 40%. La ley establece que hasta un 10%, entonces ese 10% se debe dividir entre 4. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Y lo demás se vuelve a distribuir entre todos los socios más esos 4. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta referente a eso? Artículo 238. Concepto y valor nominal. El capital social está dividido en acciones de igual valor. Tiene un valor nominal de 100 pesos bolivianos o múltiplos de 100. 200 títulos o certificados provisionales. Los títulos pueden representar una o más acciones y ser nominativo y al portador. Y esto lo vamos hablando. Enseguida vamos a hablar cuál es la diferencia entre nominativo y al portador. Indivisibilidad de las acciones. Las acciones son indivisibles con relación a la sociedad. En caso de existir varios copropietarios, la sociedad solo reconoce a un representante común para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones sociales, el cual será nombrado por el juez existente si existiera desacuerdo. Bueno, ¿qué es esto? Ejemplo, muchas veces la acción puede desvaler múltiplos de 100, 100 bolivianos, 1000 bolivianos, 10.000 bolivianos, 1.000.000 de bolivianos cada acción, o 900.000 bolivianos, o 300.000 bolivianos, puede valer múltiplo de 100 la acción. Ahora, ¿qué pasa en esta situación al inicio? Cuando compran una acción, ejemplo, de 100.000 bolivianos, muchas veces uno no puede comprar. Yo quiero una acción, pero no puedo comprarla porque vale 100.000. Entonces generamos el copropietario, que esto ya lo habíamos leído en las SRL, se recuerda, ¿no? Ya lo habíamos leído en las SRL. ¿Qué quiere decir? Que una acción tiene 2 propietarios, o 3, o 4, o 5 propietarios que han unido sus capitales para invertir en esa acción, porque entre 4, comprándola a 100.000 bolivianos, de a 25.000 bolivianos, podemos comprar una acción. Ya vamos a tener ahí 100.000, porque 25.000 por 4 son 100.000, podemos comprar. Entonces somos copropietarios. Pero lo que no puede existir es que como hay una acción y somos copropietarios, los 4 vayamos a votar a la Junta General. No, eso no puede pasar, porque la sociedad solo reconoce al representante común para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales, el cual será nombrado por aquellos, es decir, por los propietarios. ¿Ya? Eso quiere decir. Emisión de acciones al portador. Ya vimos que hay acciones nominativas. ¿Qué es una acción nominativa? Tal vez no lo explicó aquí la ley, pero una acción nominativa es una acción que dice Óscar Hugo Rivero Chavarría. Tiene mi nombre y apellido. Ya está mi nombre y mi apellido. Esa es una acción nominativa. En el artículo 242 habla sobre las acciones al portador. Se emitirán títulos al portador solamente cuando el valor de las acciones estén pagadas en su integridad. ¿Por qué es esto? Bueno, si hay una acción nominativa y dice Óscar Hugo Rivero Chavarría, es nominativa y saben mi nombre y me conocen, ya me conocen. Por eso pueden emitirme una acción suscrita y después yo la pago. En cambio, fíjense que una acción al portador, para ser entregada,
debe estar pagada en su integridad. Se emitirá el título al portador solamente cuando el valor de la acción esté pagado en su integridad. En cambio, las acciones nominativas se pueden entregar. ¿Por qué? Porque tienen mi nombre y mi apellido y saben dónde vivo, dónde ubicarme. En cambio, las acciones al portador es una acción que dice XYZ 1, 2, 3, 4, ejemplo, o ABC 1, 2, 3. Tiene un nombre, pero ese nombre está en un código alfanumérico. Pero usted cuando dice ABC 1, 2, 3, usted no sabe quién es. ABC 1, 2, 3, usted no sabe dónde vive. Por eso es una acción al portador y por eso llegan a ser este tipo de sociedades anónimas, que nadie conoce quién es el propietario de esa acción. Y obviamente para entregarle esa acción debe estar pagada, porque imagínense que ustedes se la entreguen antes y después ustedes no saben dónde se fue, dónde de ir a cobrarle. A eso se refiere. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por mínima que sea. ¿Cómo le va a entregar la acción si no sabe su nombre? Porque usted se va a personar y en vez de darme su nombre, usted me va a decir, yo no quiero una acción nominativa, quiero una acción al portador. Ya. Usted viene, la recoge y yo no necesito ningún otro dato que su dinero. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas hasta aquí? Dos tipos de acciones, nominativas y al portador. Continúa. Vamos a seguir, pues sigamos, porque si no, se hace largo esto. Vamos a saltarnos, porque si no, no terminamos. Inscripción de acciones. La sociedad considera como dueño de las acciones nominativas a quien aparezca inscrito como tal en el título. Como yo les decía, nominativa quiere decir que esté en el título, es decir, en la acción Oscar Hugo Rivero Chavarría. La sociedad considera como dueño de la acción nominativa a quien aparezca inscrito como tal en el título y en el registro de las acciones. La negativa injustificada para inscribir a un accionista en el registro obliga a la sociedad y a sus directores y administradores a responder solidariamente por los daños y perjuicios. Es decir, si esta persona es nominativa, debe estar inscrita en la sociedad, ¿no? De registro de sociedades anónimas, funda empresa. Vamos a seguir leyendo. Bueno, el artículo 254 dice acciones al portador y no nominativa. La transmisión de las sociedades al portador se perfecciona por simple tradición. Bueno, esto no es muy explícito, ¿no? Pero, ¿qué nos dice? Que la transmisión, es decir, la venta, la entrega, ceder la acción al portador se perfecciona por simple tradición. Bueno, se realiza primero que la acción al portador no tiene nombre de quién es el dueño. Es 1, 2, 3, ABC, o X, Y, Z, 5, 6, 8. Cualquier código puede ser. Ahora, ¿cómo yo transfiero esa acción? Bueno, la transfiero una vez me pagan a mí el valor de la acción, yo la entrego. Y es por eso que se dice por simple tradición. Es decir, por una simple compra que yo estoy comprando y el que está vendiendo lo vende y la entrega. En cambio, la transmisión de una acción nominativa se perfecciona mediante el endoso previamente. ¿Qué quiere decir? Usted vende la acción, recibe el dinero y en la parte de atrás, los que han llenado un cheque, ¿se acuerdan en Conta 1? Yo les dije, lean la parte de los cheques y hablaban sobre, hay una pregunta, ¿qué es el endoso? Porque aquí dice, la transmisión de acciones nominativas
se perfecciona mediante endoso, ¿no? Es decir, que en la parte de atrás de la acción, que es nominativa, la persona que lo está vendiendo, es decir, yo, Oscar Rivero, tengo que poner Oscar Hugo Rivero Chavarría, carnet de identidad, dirección, número de teléfono y mi firma. Como se endosa un cheque. Y debajo del endoso viene quién me lo compró. María María Victoria Villagómez, ¿no? Carnet de identidad, número de teléfono, dirección y firma. Ya está endosado. Quiere decir que yo, Oscar Rivero, he vendido a la señora María, porque se endosa solamente para la venta. Porque mientras tanto, solo es la acción nominativa. Se le da la vuelta, que está en limpio en la parte de atrás de la acción, y se hace el endoso, que es la transmisión a la otra persona. Recibe el dinero y lo transmite. Dice por endoso. Y se producirá efecto en la sociedad y tercero a partir de su inscripción en el registro de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que esté comprando dicha acción, una vez yo la endosé, ella la endosó, me pagó, de ir al registro de comercio en Funda Empresa y explícitamente en el registro de acciones y anotar que ya fue transmitida, es decir, cedida hacia esa persona, esa acción, para que esté registrado y se produzca el efecto ya de responsabilidad y obligatoriedad de la sociedad ante ese accionista. La sociedad generará la entrega de una nueva acción nominativa, es decir, la que decía Oscar Rivero, la tachan, la rompen o la guardan, ya verán qué hacen. Y la nueva acción es entregada ya con el nombre de María Villagómez Tanto, entregada de forma directa. ¿A quién? Al nuevo tenedor o propietario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Derecho preferente. Artículo 255. Los accionistas tienen derecho preferente para suscribir nuevas acciones en proporción al número que posean. La sociedad hará el ofrecimiento mediante aviso en un órgano de prensa de circulación nacional por 3 días consecutivos. Los accionistas pueden ejercer su derecho preferente dentro del plazo de 30 días, computados desde la fecha de la última publicación, si los estatutos no prevén un plazo mayor. Es decir, fíjense, los accionistas tienen derecho preferente a suscribir nuevas acciones en proporción al número que poseen. Esto es con el objeto de que los accionistas no se peleen, no se discutan o no exista algún problema entre ellos. Es decir, si la sociedad va a incrementar su capital, cada accionista, ejemplo, Fernando era dueño del 30% de las acciones, del total de las acciones, y se lanza un nuevo monto, él puede acceder hasta el 30% del nuevo capital. María tiene el 10, puede adquirir hasta el 10% de las nuevas acciones. Los accionistas tienen derecho preferente para suscribir nuevas acciones en proporción al número que posean. Eso es lo que quiere decir. La sociedad hará el ofrecimiento mediante un aviso en un órgano de prensa de circulación nacional por 3 días consecutivos. Los accionistas pueden ejercer su derecho preferente dentro de los plazos de 30 días, computados desde la fecha de la última publicación, si los estatutos no prevén un plazo mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Licenciado, ¿la sociedad, quiénes de la sociedad están encargados de hacer ese ofrecimiento? ¿O es entre todos? Por lo general, cuando se va a aumentar el capital, previo a eso ha existido una junta general de accionistas. Antes que se vaya a aumentar, primero todos se tuvieron que haber reunido, o la mayoría, para decir que necesitan
aumentar el capital. ¿Por qué necesitan aumentar el capital? Porque necesitan más liquidez para comprar maquinaria, para seguir invirtiendo en inventario y para expandir la empresa. Por eso se genera un nuevo aumento de accionistas para seguir creciendo. En ese sentido, en esa junta general se da a conocer, pero muchas veces no van todos los socios. Y al no ir todos los socios, hay que avisarle a través de un órgano de prensa de circulación nacional. Porque para mí es fácil comunicarme con las acciones nominativas porque tengo su nombre y apellido y hasta teléfono y dirección, les puedo llamar. Pero ¿y las acciones al portador? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo les aviso? ¿Cómo les escribo? Por ahí está en Nueva York, por ahí está en Francia, por ahí está en China. Entonces, lo que establece la ley, como yo debo avisar a todos, es que el ofrecimiento se hará a través de un órgano de prensa de circulación nacional por 3 días consecutivos. Y las personas que quieran aumentar su capital están en todo su derecho de aumentar en proporción a lo que ya poseen. Si tienen un 20% de la empresa, pueden aumentar al 20%. Ahora, si los demás accionistas no compran las acciones porque no desean, y en el lapso de 30 días nadie compra, ese accionista que solo podía comprar solo el 20% puede seguir comprando más, hasta lo que él desee, porque ya se venció el plazo de la prioridad que tenía el derecho preferente los accionistas vigentes. Él puede comprar todas las demás o las acciones que sobran ser vendidas a un público externo ajeno a la sociedad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Continúa. Nueva emisión. Y esto es interesante. Solo hay lugar a la emisión de nuevas acciones cuando las precedentes han sido totalmente suscritas. ¿Qué quiere decir? No vamos a aumentar nuevas acciones si tenemos acciones sin suscribir. ¿Qué quiere decir? Sin que exista un dueño sobre esas acciones, sin que hayan sido comprometidas esas acciones. Entonces, ¿qué nos dice? Que primero deben estar suscritas. Suscritas no quiere decir que estén pagadas, sino que ya se le haya asignado un propietario a esas acciones. Entonces, no hay lugar a la emisión de nuevas acciones cuando las precedentes, es decir, las anteriores, han sido totalmente suscritas. Vamos a seguir viendo. Clases de acción. Ya habíamos visto los tipos de acciones, habían al portador y nominativa. Ahora hay dos clases, tipo, al portador y nominativa. Clases. Las clases pueden ser ordinarias y preferentes. Tipo hay dos. Ahora, las clases también hay dos. Hay ordinaria y preferente. Entonces, dentro de las clases de acciones hay ordinaria y preferente. La escritura social establecerá los derechos y obligaciones de cada clase de acciones. Atribuye a sus tenedores con arreglo a disposiciones en el código. Si se establecen clases de acciones en la escritura social, se entiende que todas son, ¿no? Si no se establecen, clases de acciones en la escritura social, se entenderán que todas son ordinarias. Esto es claro. Si no se establecen las clases que existieran, es decir, aquí la ley me dice, puede usted dentro de su sociedad tener acciones ordinarias y tener acciones preferentes o preferidas. Pero si no establezco yo en escritura constitucional que tengo ese dos tipos, esas dos clases de acciones, se supone que todas las acciones que yo posea, si no establecen las clases de acciones en la escritura social, se entenderá que todas son ordinarias. Esto está claro, se entenderá que todas son ordinarias. Acciones ordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cada acción ordinaria da derecho a un voto en las juntas generales. En las juntas generales tiene derecho a un voto, a voz
y a voto, eso quiere decir. Tiene derecho a voz y a voto. En cambio, las acciones preferidas o preferentes son las que establecen beneficios preferenciales. Esto también es importante. Tienen beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias. Es decir, cuando haya juntas ordinarias, las personas que posean acciones preferidas no pueden votar referente a lo que se trate en las reuniones ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias. Ellos van a poder votar en las reuniones extraordinarias, sin perjuicio de asistir con derecho a voz a la asamblea ordinaria. Es decir, los socios preferentes pueden asistir a las reuniones de las asambleas ordinarias, pero con derecho a voz, pero no a voto. Ya, eso es importante. Ahora, ¿qué se trata en cada una de esas asambleas? Bueno, los derechos de los accionistas preferentes. Se asignará a los accionistas preferidas un dividendo no mayor al establecido en los estatutos. Antes de fijar los dividendos de los accionistas ordinarios, cuando en algún ejercicio social no se paguen dividendos o sean inferiores al fijado, esto o la diferencia se cubrirán en los años siguientes. Por eso son beneficios, fíjense. Usted mira, pero dicen, ¿cuál es la diferencia entonces entre ordinarias y preferentes? Bueno, las acciones ordinarias tienen derecho a voz y voto en las asambleas ordinarias y por lo generalmente las asambleas ordinarias hablan sobre el manejo y cómo se va a desarrollar y se va a manifestar y se va a trabajar en la sociedad. Es decir, es como un grupo consultivo, ¿ya? Del manejo. Pero hay gente que tiene tanta plata que no le interesa cómo se maneje la empresa. No le interesa quién la maneja la empresa. No le interesa cómo se maneja la empresa. Lo único que le interesa es que le paguen sus dividendos. Lo único que le interesa es que esté recibiendo beneficios de esa acción. Lo único que le interesa. Esa persona puede estar en Miami, puede estar en Punta Cana, puede estar en París, disfrutando de la vida. Lo único que quiere es que su dinero trabaje para él. En ese sentido, por eso algunas personas dicen, usted mira, pero ¿por qué me conviene una acción preferente? Bueno, por sus beneficios. Se asignará a las acciones preferidas un dividendo no mayor a lo establecido en el estatuto, va a tener un porcentaje mayor, ya que esta persona no opina sobre el manejo, por eso genera un mayor riesgo y obviamente al tener mayor riesgo, si no opina dentro de eso, debe generar un mayor margen de utilidad. Antes de fijar los dividendos de las acciones ordinarias, cuando en algún ejercicio social no se paguen los dividendos o sean inferiores al fijado, esto o la diferencia, fíjense, se cubrirán en años siguientes a la prelación indicada. ¿Qué quiere decir? Que si se le dijo que se le iba a pagar 100 bolivianos más por ser esta acción preferida y no se le puede pagar porque hubo pérdida o no se le puede pagar porque hubo problemas o no se obtuvo la utilidad deseada, como dice arriba, en años posteriores se les debe como indemnizar ese monto que no ha sido pagado. En los estatutos puede pactarse que a las acciones preferidas se le fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. Fíjense, en los estatutos puede pactarse que a las acciones preferidas se le fije un dividendo superior a las acciones ordinarias. En la liquidación de la sociedad, las acciones preferidas se reembolsarán antes que las acciones ordinarias. ¿Qué quiere decir? Que cuando la empresa esté cerrando, los primeros que van a recibir el dinero que invirtieron son las acciones preferidas, antes que las acciones ordinarias. Las acciones preferidas con dividendo no repartido por más de 3 ejercicios, aunque no sean consecutivos, adquirirán el derecho a voz, ¿no? Y voto y los demás derechos de los accionistas ordinarios, hasta que no desaparezca el adeudo referido. Fíjense que si a él no recibe lo que le establecieron y su derecho, tiene derecho a opinar y a votar dentro de la asamblea, sin perder su responsabilidad de socio promotor, ¿no? Y en el caso de que como aquí la sociedad tenga algún problema en la liquidación de la misma, es decir, al cierre, van a ser ellas de primero indemnizadas. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna pregunta?
por mínima que sea. ¿Dudas? No. Vamos a seguir leyendo. En la sección quinta sobre accionista, la calidad de accionista, tiene la calidad de accionista el inscrito en el registro de accionistas de la sociedad. Si las acciones son nominativas, ¿no? Perdón. Si son nominativas, es decir, tiene la calidad de accionista el inscrito en el registro de accionistas de la sociedad. Si las acciones son nominativas y el tenedor si son al portador. Es decir, es accionista aquella persona que tiene una acción nominativa y esté inscrita en el registro de accionistas, porque es nominativa, se conoce su nombre y apellido. Y es accionista si la acción es al portador y la tiene. Si es al portador y yo la tengo en mi mano, yo soy accionista. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Derecho de los accionistas. Son derechos fundamentales de los accionistas, ¿no? Lo siguiente: intervenir en las juntas generales con derecho a voz y voto correspondiente a una acción ordinaria, ¿no? Ingresar a los órganos electivos y de administración y fiscalización si yo lo desea, participación en las utilidades de las sociedades, participar en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior que habla del tema de las utilidades y en su caso en la liquidación. Gozar de preferencia para la suscripción de nuevas acciones, es decir, si se quiere incrementar el valor o hacer crecer la empresa, tendrán que gozar de la preferencia por suscribir, es decir, pedir que sean nuevas acciones a nombre de esa persona. Artículo 270, distribución de utilidades y derechos de crédito. Sé que esto es moroso y es una lectura aburrida, pero hay que hacerlo porque es para entender la parte normativa y luego extrapolarlo a la parte práctica, sí o sí. Y es largo, yo sé que ya venimos leyendo bastante. Distribución de utilidades y derechos de crédito. El accionista tendrá derecho a pedir que en la Junta General reunida para considerar el balance se delibere sobre la distribución de las utilidades consignadas en dicho documento. Las utilidades se distribuyen en proporción al importe pagado por las acciones. La aprobación de la distribución de las utilidades por la Junta General de Accionistas confiere al accionista un derecho al crédito para cobrar a la sociedad los dividendos que corresponden. Los dividendos serán pagados en dinero, salvo que el accionista admita el pago en otros bienes. ¿Quiénes tienen restricciones al derecho al voto? Bueno, pueden establecerse que los estatutos la restricción al derecho al voto a las accionistas preferidas, sin embargo, por ninguna razón se les privará del mismo en las juntas extraordinarias que tengan por finalidad modificar el plazo de duración de la sociedad, ¿no? 2, cambiar el objeto de la misma, aprobar la función y transformación, autorizar la emisión de nuevos bonos y demás. Vamos a seguir leyendo. Esto es interesante porque ustedes como auditores deben estar capacitados para poder hacer un análisis debido a que ustedes en las juntas generales, cuando corresponda, van a ser llamados junto con el asesor legal, es decir, el abogado y el contador, y se van a sentar junto con el directorio y van a establecer qué dice la norma, y cada uno de ustedes tienen que admitir un criterio. Y muchas veces ustedes que son los de la parte contable, ustedes van a saber cuánto es el capital autorizado, cuáles son las acciones suscritas y cuáles son las acciones pagadas. Y es decir, si yo, Oscar Rivero, tengo una acción suscrita, ¿puedo votar? No, porque tiene que estar pagada. Entonces, le decir, señor contador, por favor, verifique las acciones suscritas y pagadas de Oscar Rivero. Tiene suscritas 100 acciones y pagadas 90. Entonces, tiene derecho a 90 votos. Pero si usted dice, sí, tiene suscrita, y ahí nomás, ¿cuántas? 100. La gente puede votar 100 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos dar una mala percepción si no tenemos claro
toda la normativa vigente, por eso lo estamos leyendo. ¿Y quiénes tienen la prohibición de voto? Bueno, los administradores y síndicos. Los directores o administradores, síndicos, gerentes de sociedad no pueden votar sobre la aprobación del balance y cuentas relacionadas con su gestión, ni en resoluciones referentes a la responsabilidad. En caso de contravención, son responsables de los daños y perjuicios que ocasiona la sociedad con terceros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay un accionista que es un administrativo, si es un accionista que es un síndico, si es un accionista que también, aparte de ser accionista, es gerente de la sociedad, no puede votar sobre la aprobación del balance porque no va a votar sobre lo que él ha hecho. No puede ser juez y parte. Y las cuentas relacionadas con su gestión, ni en resoluciones referentes a su responsabilidad. En caso de contravención, son responsables de los daños y perjuicios que ocasione dicha sociedad. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a quedar. Ya lo voy a subrayar aquí. Ya nos falta poco. Nos falta poco porque es cansado la parte teórica y ya más un rato vamos a entrar a la práctica y no corresponde. Pero no quiero pasar esto sin hablar con ustedes. Nosotros habíamos establecido que el examen se hacía inmediatamente después de suspendido el bloqueo. Bueno, se suspendió el bloqueo. Lastimosamente, yo no estoy en Santa Cruz y me es difícil llegar. Por el tal motivo, ya voy a suspender el primer parcial para el jueves 25 de forma presencial. Ya me ha tocado varios jóvenes que me dicen que están en provincia, que me dicen que están aquí, que están allá, pero las disposiciones establecen que los exámenes de las clases prácticas como la mía y las ayudantías de las clases prácticas como la mía, que es una clase práctica, se puede tomar en forma presencial. Y la obligatoriedad entonces sería darlo de forma presencial. ¿Qué fecha? Anótense, jueves 25 de noviembre. ¿En qué horario? En el horario de clase. Por eso voy a tener el día martes para establecer en qué aula nos van a asignar para que ustedes el día martes ya tengan todo el conocimiento de qué aula me pueden brindar para el día jueves y así ustedes puedan llegar en el horario de clase el día jueves a dar un examen de forma tranquila sin que estén diciendo dónde estaremos, dónde vamos, nos vamos a ir directo ahí. Listo, jóvenes, no sé si tienen alguna duda sobre el examen. Va a ser de la sociedad colectiva, comanditaria, SRL, tanto teórico como práctico. Hay 7 tipos de examen, ¿ya? Todos tienen que traer su hoja de cuadernillo tamaño carta, prohibido los celulares en el desarrollo del examen. Todos tienen que traer su calculadora, prohibido la fórmula, prohibido los cuadros de depreciación, solamente pueden traer la UFB y el tipo de cambio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Le dicen, podemos Sí. traer ya hecho los formatos, ¿no? Del libro diario y del Bueno, sí, cuadro de sí, aportación.